En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo a nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, el riesgo eléctrico, aspectos generales en seguridad y salud en el trabajo. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Bienvenidos todos a esta ruta del conocimiento en prevención de riesgo eléctrico, hoy con el tema generalidades de seguridad y salud en el trabajo en la prevención de el riesgo eléctrico. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar este tema bastante interesante, bastante dinámico, una de las actividades consideradas como de alto riesgo. Esas labores que se desarrollan en contacto con la energía eléctrica, con corrientes vivas, considerada como una actividad de alto riesgo, pues cuando se valora el riesgo, pues en sus dos características fundamentales, que es la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, pues ambas valoraciones objetivamente son altas. Entonces, junto con el trabajo en alturas, el trabajo en espacios confinados, pues se considera una tarea de alto riesgo, una tarea en la que hay una alta probabilidad de que ocurra un accidente y la consecuencia más natural, desafortunadamente, es una fatalidad. Entonces, hoy iniciando este ciclo de temas relacionados con la prevención del riesgo eléctrico, vamos a tocar los aspectos generales de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los elementos de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo está reglamentada la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país? Y asimismo, pues esto cómo se va relacionando con el riesgo eléctrico y con las normas que ha expedido el Ministerio de Trabajo para el riesgo eléctrico. Como les comento, pues hace parte de la ruta del conocimiento en prevención del riesgo eléctrico, donde vamos a lo largo del año a desarrollar 20 temas y hoy iniciamos con las generalidades de seguridad y salud en el trabajo y el riesgo eléctrico. Durante esta presentación vamos a desarrollar 3 momentos muy bien definidos. Vamos a iniciar con un pretest, un test para ir entrando en ambientación, ir mirando los objetivos, cómo se van cumpliendo, y asimismo nos permite de nuestra parte ver el enfoque y la profundidad
con que vamos a ir abordando cada tema. En un segundo momento, la presentación como tal del riesgo eléctrico y los aspectos generales de seguridad y salud en el trabajo, donde vamos a definir el riesgo eléctrico en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo y vamos a verificar los aspectos, a comunicar los aspectos fundamentales de la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país que están inmersos dentro del sistema de gestión reglamentado en el decreto 1072 y con algunas normas complementarias que nos permiten la evaluación del sistema de gestión como la 0312 del 2019, ambas normas del Ministerio de Trabajo. Y un tercer momento donde vamos a hacer una revisión nuevamente de los conocimientos que se han comunicado en el espacio de esta hora para poder hacer esa retroalimentación de estos aspectos fundamentales que queremos hoy desde la ARL positiva y la travesía 2021 en prevención de riesgo eléctrico que ustedes como afiliados a nuestra ARL conozcan. El objetivo general, por lo tanto, de esta presentación es comunicar a todos ustedes, señores participantes, los aspectos generales de la seguridad y salud en el trabajo que tienen relación con la prevención del riesgo eléctrico. Que tengamos la oportunidad de hacer un recorrido por esos aspectos, esas características, esos elementos fundamentales de la seguridad y salud del trabajo que se relacionan con esta actividad, con esta tarea de alto riesgo, que es el riesgo eléctrico. ¿Qué objetivos nos hemos propuesto para esta presentación? Inicialmente, pues definir el riesgo eléctrico en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, seguramente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del trabajo con energía eléctrica, pueden existir diversos tipos de definiciones del riesgo eléctrico. Aquí la definición que queremos tomar es la definición del riesgo eléctrico en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. El segundo objetivo es comunicar los conceptos de seguridad y salud en el trabajo que se relacionan con el riesgo eléctrico, tener claros cuáles son esos conceptos generales de seguridad y salud en el trabajo que se manejan dentro del sistema de gestión en nuestro país. Y el objetivo número 3 es conocer las normas legales colombianas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y el riesgo eléctrico. Nuestro país es un país de normas, es un país de leyes, de decretos, de resoluciones, y los aspectos de seguridad y salud en el trabajo no pueden quedar ajenos a estas normas legales. Igualmente, el riesgo eléctrico, una de las actividades, pocas actividades que tienen normas específicas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, y eso es una de las ventajas y beneficios que tenemos como prevencionistas, como trabajadores de la seguridad ocupacional, de poder contar con normas que se convierten prácticamente en manuales, en guías, en derroteros, para poder abordar este tipo de condiciones, de circunstancias, de situaciones que nos presentan en el día a día y poder controlar la accidentalidad en nuestro país. Entonces, mencionado esto, nuevamente le cedo la palabra a Lina para hacer ese primer momento, el pretest. Vamos a hacer un sondeo de conocimientos sobre el tema que vamos a abordar hoy. Lina, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, yo como siempre les recuerdo a los asistentes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. El riesgo eléctrico en seguridad y salud en el trabajo hace referencia a herramientas y mecanismos de movimiento, B, contacto del cuerpo con corriente eléctrica, C, trabajo en alturas. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, 10 segunditos para que contesten. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, pero ya el ingeniero Julio nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos a nuestra acción educativa con el ingeniero el día de hoy. Está muy bien. Cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 9% nos dijo A, herramientas y mecanismos de movimiento. 89% contacto del cuerpo con corriente eléctrica y el 2% nos dijo trabajo en alturas. Vamos con la segunda pregunta.
La segunda pregunta dice, la seguridad y salud en el trabajo se relaciona con el riesgo eléctrico. A, identificando y evaluando el peligro eléctrico. B, controlando el riesgo eléctrico. O C, las respuestas A y B son correctas. ¿Qué dicen ustedes rápidamente? 10 segunditos para que contesten. Listo, muy bien. Vamos a ver los resultados en pantalla. El 11% nos dijo identificando y evaluando el peligro eléctrico, el 10% controlando el riesgo eléctrico y el 79% nos dijo que la A y la B son correctas. Vamos con la tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta dice, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo tiene las siguientes fases. A, planear, hacer, verificar y actuar. B, organizar, inspeccionar y controlar. O C, presupuestar, ejecutar, evaluar y mejorar. 10 segunditos para que contesten rápidamente. Vamos a ver qué nos dicen los asistentes. Listo, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas también para que los puedan observar. El 51% nos dijo planear, hacer, verificar y actuar. 26% organizar, inspeccionar y controlar. Y el 24% nos dijo presupuestar, ejecutar, evaluar y mejorar. Muy bien, les recuerdo a nuestros asistentes nuevamente para las personas que hasta ahora están ingresando. Para que puedan ustedes obtener su certificado, es importante que la conectividad en cada acción educativa sea de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden también que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Muy bien, ingeniero, te dejo para que continúes, por favor. Muchas gracias, Lina. Bueno, veo que a pesar de que la gran mayoría están enfocados en la temática del día de hoy, siempre hay algunos temas que es importante aclarar y de eso se trata esta sesión del día de hoy, de poder dejar claros varios aspectos porque uno de los elementos fundamentales dentro de la prevención y el control del riesgo es tener un claro conocimiento de las definiciones, de los conceptos, de la estructura de trabajo en seguridad y salud en el trabajo para poder obtener esos resultados esperados, que es el evitar accidentes, lesiones y muertes por cuenta de estos riesgos que son considerados como los que más afectan a una empresa por su grado de peligrosidad. ¿Qué podemos decir del riesgo eléctrico en cuanto a seguridad y salud en el trabajo? Pues el riesgo eléctrico hace referencia a la posibilidad de contacto del cuerpo humano, del cuerpo del trabajador, con la corriente eléctrica. Es así de sencillo. Y como resultado, pues obviamente si hay un contacto de la corriente eléctrica con el cuerpo, pues el resultado es un peligro para la integridad de los trabajadores, un peligro que puede tener una severidad diversa desde la simple sensación de ese contacto con la energía, incluso hasta una fatalidad, pues, pasando por quemaduras y muchos efectos que se pueden presentar por este contacto del cuerpo con el riesgo eléctrico. ¿Qué nos trae este tema en cuanto a las definiciones? Pues obviamente la definición de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo está definida en el decreto 1072, en sus primeros artículos dentro de esta compilación de decretos, compiló el decreto 1443 del 2014. En los primeros artículos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, define la seguridad y salud en el trabajo y la define como la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Entonces, hay dos temas fundamentales allí en esta definición. El primer tema fundamental es que es una disciplina que va orientada a la prevención de
de lesiones, es decir, la prevención de accidentes, esto es seguridad. Y el segundo tema es que va relacionado con la prevención de enfermedades, es decir, salud en el trabajo, enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Y obviamente, para poder realizar este objetivo dentro de la definición, pues va a través de la protección para el tema de accidentes y enfermedades y la promoción de la salud de los trabajadores. Objetivo fundamental que está inmersa dentro de la misma definición de seguridad y salud en el trabajo es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud del trabajador. ¿Esto a qué conlleva? Pues tiene una consecuencia natural, que es la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en cualquier ocupación. ¿Por qué es en cualquier ocupación? Porque pues es una norma de tipo transversal para todas las actividades. Hoy nos estamos enfocando específicamente en el riesgo eléctrico, pero no quiere decir que la seguridad y salud en el trabajo solo vaya a actuar sobre aquellas condiciones y circunstancias que nos generan el riesgo eléctrico. Entonces, lo que se busca es mejorar las condiciones del entorno laboral, las condiciones del ambiente de trabajo, así como las condiciones de salud del trabajador. Entonces, miramos qué está sucediendo en el entorno laboral, qué está sucediendo con el trabajador, cómo se pueden mejorar esas condiciones para lograr lo que se determina allí en la definición de seguridad y salud en el trabajo, que es la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Ahora, para entender un poco más en profundidad lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues podemos empezar a definir cada uno de los elementos de su nombre. El primer elemento, pues sistema. ¿Qué es un sistema? Y estoy hablando en un enfoque holístico, en un enfoque muy general, un enfoque global. Sistema es un elemento, es un conjunto de elementos que se relacionan mutuamente y que interactúan. Entonces, un sistema son una serie de elementos que no están sueltos, que se relacionan mutuamente, que tienen una relación y que además de tener esa relación están interactuando. A eso lo podemos denominar como un sistema. ¿Y qué es gestión? Pues gestión es un conjunto de actividades que se llevan a cabo para resolver un problema o concretar un proyecto. Entonces, la gestión es cuando hay elementos dispersos, se realizan actividades con un fin, con un propósito, con un objetivo, que es el desarrollo de determinado proyecto. Entonces, si unimos estos dos términos de sistema y de gestión, podemos decir que un sistema de gestión es una estructura que ha sido probada para una mejora continua y que permite establecer una política, los objetivos y dichos objetivos. Entonces, el sistema de gestión es ese conjunto de elementos y actividades que se organizan y se llevan a cabo para el desarrollo de un proyecto. En este decreto 1072, entonces, también encontramos la definición de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y también habiendo tenido claros los conceptos de sistema y de gestión. Entonces, ese concepto de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo nos indica que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, es decir, es un proceso secuencial, es un proceso estructurado, es un proceso analizado de una serie de elementos que interactúan y se relacionan, pero que se desarrolla por etapas. Son pasos secuenciales, pero que uno puede identificar claramente una serie de etapas que igualmente son secuenciales y van una detrás de la otra. ¿En qué se basa? Se basa en un concepto de mejora continua. Y cuando se dice que se basa en un proceso de mejora continua es que no está estático, que involucra, así como involucra una planeación y el establecimiento de unos objetivos, involucra también la medición de esos objetivos y el determinar el grado de cumplimiento de esos objetivos y cómo se puede mejorar, así se hayan cumplido los objetivos, cómo se puede realizar de una manera mejor en términos de eficiencia y eficacia. ¿Qué incluye este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la definición que encontramos en ese decreto 1072? Pues incluye una política, ya vamos a ver eso
paso a paso, incluye una política, incluye la organización, incluye la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora. Entonces, es una serie de elementos y de pasos que buscan anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. Y si nos enlazamos específicamente con el riesgo eléctrico, pues lo que busca es anticipar, identificar, evaluar, valorar y controlar el riesgo eléctrico que se puede encontrar en nuestra labor diaria. Esa es la definición de seguridad y salud en el trabajo aplicada a la prevención del riesgo eléctrico. Como todo sistema de gestión, pues se basa en un proceso estructurado, lógico, por etapas, donde tiene una entrada, tiene un proceso y tiene unas salidas. ¿Cuáles son las entradas? Los requerimientos especificados, el control de la accidentalidad, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud. Esas son las entradas y es la situación base, la situación de partida que se encuentra. ¿Cuál es el diagnóstico inicial? ¿Cuáles son los riesgos que están presentes? ¿Cuáles son los conceptos o la situación contextual interna de la organización y externa de la organización? ¿Cuáles son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales que están involucrados allí? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las oportunidades? Allí están las entradas para un sistema de gestión. Y de allí se establece una política y unos requerimientos específicos, y esos requerimientos, como le mencioné hace un momento, van orientados a prevenir el accidente y prevenir la enfermedad. Ingresan esas entradas a un proceso que es el conjunto de actividades interrelacionadas que transforman las entradas en resultados a través de procedimientos, a través de programas, a través de proyectos, donde se realiza la ejecución, se realiza el control, se hace un seguimiento, se hace una medición para obtener las salidas. ¿Y cuáles son las salidas? 0 accidentes, 0 enfermedades, 0 lesiones ocasionadas por esos agentes que están presentes en el ambiente de trabajo, ocasionadas ya sea por el riesgo eléctrico, el riesgo locativo, el riesgo mecánico, por cualquier tipo de riesgo, porque es un sistema transversal para todos los peligros y riesgos. ¿En términos de qué? En términos de eficacia y de eficiencia. ¿Qué es la eficacia? La habilidad para lograr los resultados planeados, y la eficiencia, pues, el lograr esos resultados con unos recursos que se tienen disponibles que hacen parte de las entradas. Entonces, podríamos decir que es el mapa conceptual o el esquema de proceso de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y obviamente aquí enfocado hacia el riesgo eléctrico. El sistema de gestión, entonces, como les venía mencionando, trae sistemas, procesos, actividades y tareas. El concepto general es el sistema, esa serie de elementos mutuamente interrelacionados que interactúan entre sí para el logro de un propósito, y aquí el propósito es la prevención del accidente de trabajo a través de su anticipación, de su identificación, de la evaluación, de la valoración y del control del riesgo eléctrico. Ese es el sistema que se desarrolla a través de procesos. Entonces, ¿qué procesos se desarrollan? Pues en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los procesos que se desarrollan está en la gestión del riesgo, está en la gestión de amenazas y emergencias, está en la gestión de la salud, y dentro de la gestión del riesgo, pues encontramos a su vez varios subprocesos, como está la gestión del riesgo eléctrico, la gestión del riesgo mecánico, la gestión del riesgo locativo, la gestión del riesgo para trabajo en alturas, etcétera. Estos son los procesos, y en actividades y tareas ya están los procedimientos y las acciones individuales y particulares que se desarrollan para el control del riesgo específico que se está evaluando dentro de ese proceso. Entonces, las actividades y tareas dentro del riesgo eléctrico puede estar la identificación del riesgo, el inventario de actividades que se realizan con exposición al riesgo eléctrico, las actividades de etiquetado y bloqueo,
las actividades de capacitación, de control específico del riesgo, el suministro, el control de proveedores, la capacitación, el entrenamiento, etc. Entonces, así es como se va desarrollando un sistema de gestión donde se tiene el marco general, el marco estructural del sistema de gestión desarrollado a través de procesos, pero logrado a través de actividades y tareas. Esto es muy importante y era una de las preguntas que se realizaban en el sondeo, que cuáles eran aquellas etapas dentro de un sistema de gestión. Fundamentalmente son 4 etapas. Uno puede mencionar, y allí habían algunas preguntas confusas, donde hablaba de presupuestar, proyectar, ejecutar, organizar, etcétera. Seguramente todos esos elementos que veíamos allí hacen parte de un proceso organizacional, de un proceso administrativo. Pero si estamos hablando específicamente de los sistemas de gestión, los sistemas de gestión específicamente y especialmente el de seguridad y salud en el trabajo, pero en general todos los sistemas de gestión están basados en un ciclo PHBA. ¿Por qué PHBA? Las primeras letras de las palabras planificar, la P, H, hacer, V, verificar y A, de actuar. Un sistema o un proceso, una metodología que surgió a inicios del siglo XX con los controles estadísticos de calidad que un señor muy estudioso físico, matemático estadounidense llamado Walter Shewhart, en una compañía telefónica, Bell, en los laboratorios de esta compañía telefónica, pues se dedicó a estudiar cómo podría mejorar esos procesos de servicio y atención al cliente de esta telefónica a través de un control estadístico de calidad, y eso fue la base para este ciclo PHBA. Más adelante, el señor William Deming pues tomó esos conceptos y los ajustó dentro de este ciclo PHBA que se emplean hasta nuestros días. Entonces, es un ciclo donde inicialmente se planifica, posteriormente se hace lo que se ha planificado, después se verifica las acciones que se han realizado y después de verificar y determinar el cumplimiento, pues se actúa, y al actuar se quiere decir que se hacen las acciones de mejora, las correcciones necesarias de acuerdo a esa evaluación que se ha realizado en esa etapa de la verificación para volver a iniciar el ciclo de planificación. Entonces es un ciclo que va desde el planear hasta el actuar, pasando por el hacer y el verificar, pero que no se queda allí. Después de actuar, hacer las mejoras, pues hay que volver a planificar para determinar qué es lo nuevo que hay que hacer. Después de hacerlo nuevamente, verificar si eso ha dado resultado y de acuerdo a esa verificación, tomar o realizar las acciones necesarias para mantener ese ciclo en constante dinamismo, en constante evolución y en constante mejora, que son los conceptos fundamentales de los sistemas de gestión. Este ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, para tenerlo muy, muy claro, que son los elementos en los que se basa un sistema de gestión. Pues en la primera etapa, que es el planear, la etapa de partida, la etapa inicial, pues en el planear se hace el diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a las necesidades. ¿Qué significa esto? Pues que hay que partir de un diagnóstico inicial, de cuál es la situación inicial, cuáles son los problemas que podemos tener en cuanto al riesgo eléctrico, que es lo que hoy nos preocupa, determinar cuál es la política de la organización en cuanto al riesgo eléctrico, cuáles son los objetivos que nos hemos planteado para la prevención y el control de este riesgo, cuáles son los recursos que tenemos, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los niveles de una organización, y con esta planeación pues pasamos a una organización de esos elementos y a la ejecución de una serie de actividades que va en la H, en el hacer.
En ese hacer, miramos cómo se ejecuta o cómo se implementa lo planeado para el logro de esos objetivos predeterminados. ¿Cuáles son las acciones que vamos a desarrollar? ¿Cuáles son los procedimientos que vamos a establecer? ¿Cuáles son los formatos que vamos a realizar? ¿Cuáles son los controles que debemos hacer? Y de allí pasamos a la siguiente etapa, que es la de verificación, el verificar, que es verificar si el desarrollo de la actividad concuerda con lo planeado y logra los resultados esperados. Si hemos determinado unos índices, unos indicadores de gestión para determinar si esos objetivos propuestos en el planear, pues los hemos logrado a través del hacer. Después de realizar esta verificación, pues vamos a obtener unos resultados que nos van a indicar si cumplimos o no cumplimos con los objetivos, y no nos podemos quedar allí simplemente en la verificación del cumplimiento, sino en el análisis de por qué cumplimos y cómo lo cumplimos. Entonces, en la siguiente etapa, que es en el actuar, al hacer este análisis de cumplimiento, pues podemos revisar las acciones realizadas para eliminar o corregir los problemas en esa fase de planeación y en la fase del hacer. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué pudimos haber hecho diferente para poder seguir logrando los objetivos en el caso de que los hayamos logrado, pero en términos de mejor eficiencia, con menores recursos o con los mismos recursos obtener mejores resultados? O si no obtuvimos los resultados esperados, ¿dónde estuvo esas fallas en la especificación para poder cambiarlas, mejorarlas y llegar a mejores resultados? Eso en términos generales en un sistema de gestión basado en el ciclo PHBA. Ya específicamente el decreto 1072, cuando nos habla del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues nos lleva a través de una serie de capítulos, lleva a través de 8 capítulos, desde el capítulo 1, donde está el objeto, campo de aplicación y definiciones, hasta el capítulo 8 en disposiciones generales, a través de diferentes etapas, ya no fases, porque las fases son únicamente el planear, hacer, verificar y actuar, sino aquí diferentes etapas donde nos indica, vea, para la seguridad y salud en el trabajo, usted debe considerar una política que es la manifestación de la organización de cómo va a abordar la seguridad y salud en el trabajo en esa entidad, cómo va a organizar los elementos que interactúan entre sí dentro de ese sistema, cómo va a planificar, cómo va a ser la aplicación de las actividades o específicamente el control de las operaciones, el control operacional, y cómo pasa a la siguiente fase de la verificación a través de auditoría, revisión por la dirección, para después terminar con la fase de el actuar, el mejoramiento, las acciones a tomar para revisar de ahí en adelante si hay que hacer cambios en la política, si hay que hacer modificaciones, si hay que hacer ajustes, si hay que hacer cambios en la organización, en la manera como se planeó, en la aplicación, etcétera, y mantener de esta manera un ciclo de mejora continua. Ahora, es importante considerar cada uno de esos capítulos, como les decía hace un momento, va del capítulo 1, objeto, campo de aplicación y definiciones, hasta el capítulo 8, disposiciones generales, y con estas fases de organización, planificación, control operacional, etcétera. Y cada una de ellas, cada uno de los capítulos, pues va abordando unos temas específicos para poder lograr esos resultados del control del riesgo en la organización. En el capítulo 1, en objeto, campo de aplicación y definiciones, todos los empleadores públicos y privados, esto es una norma transversal, trátese de peligro eléctrico, de empresas del sector eléctrico, de empresas de manufactura que tengan dentro de sus riesgos priorizados el riesgo eléctrico, de empresas de alimentos que dentro de sus riesgos priorizados o no priorizados está el riesgo eléctrico, dentro de la empresa metalmecánica que tenga el riesgo eléctrico, cualquier sector de la economía. Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal,
bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial, administrativo, las organizaciones de economía solidaria, el sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, sobre cualquier tipo de modalidad de empleo, pues debe haber cobertura sobre trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y en misión. Es decir, cualquier labor que se realice bajo cualquier modalidad de empleo, ya sea público o privado, pues está el alcance, el objeto y el campo de aplicación. Y viene una serie de definiciones que, pues, para nuestro concepto y nuestra sesión de hoy, pues ya mencionamos las más importantes, que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y qué es seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, en el decreto 1072, que les queda allí como bibliografía y que pueden consultar a través de Posipedia, pues se encuentran el decreto 1072. Igualmente, pues se puede consultar libremente por ser una norma legal. En el capítulo 2 entran los conceptos de política en seguridad y salud en el trabajo. La política es muy importante dentro de los sistemas de gestión y dentro de cualquier proceso organizacional que se realice, porque en la política se manifiesta la posición que tiene una organización sobre ese aspecto específico, en este caso la seguridad y salud en el trabajo y más particularmente en la prevención del riesgo eléctrico. Esa política debe manifestar el alcance sobre todos los centros de trabajo de una compañía, sobre todos los trabajadores, ya sean dependientes, ya sean independientes, ya sean contratistas, subcontratistas, cualquier labor tercerizada, porque es muy común y muy habitual decir: yo no tengo problemas con el peligro eléctrico, yo no tengo problemas con el riesgo eléctrico, porque es que todo lo subcontrato. Y como todo lo subcontrato, eso ya no es problema mío, sino es problema del contratista. Y resulta que no, porque es que el contratista es un empleado de la empresa contratante. Hace parte de la empresa contratante, es un empleador de ese contratista. ¿Bajo qué modalidad? Pues de un contrato civil, un contrato comercial, un contrato administrativo, cualquier modalidad, pero eso no le quita el rótulo, el nombre, la denominación de empleador y empleado. Entonces la política es esa manifestación del alcance, de cómo afronta los aspectos de seguridad y salud del trabajo y específicamente en el riesgo eléctrico, y debe tener unos objetivos específicos, que es identificar y evaluar los riesgos, protegerlos y cumplir los aspectos normativos. La política es muy importante adicionalmente porque debe contemplar unos aspectos fundamentales. Como ya les he dicho, el compromiso de la organización debe ser específica, es decir, relacionada literalmente a los aspectos de seguridad y salud del trabajo, de prevención del riesgo y el accidente y la enfermedad. Debe ser concisa y no debe quedarse por ahí guardada en un escritorio o un archivo de las personas encargadas de seguridad y salud del trabajo. Debe ser difundida, y como estamos en un proceso de mejora continua, después de un periodo determinado, debe ser revisada para determinar si debe ser ajustada o no debe ser ajustada. Siguiendo con el recorrido, en el capítulo 3 está la organización del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. En esa organización, pues, se empieza a revisar qué recursos hay y cómo esos recursos se empiezan a organizar. Entonces, se determinan obligaciones de los empleadores, las obligaciones de la ARL, las responsabilidades de los trabajadores, porque pues todos los actores tienen responsabilidades, obligaciones y deberes con la seguridad y salud del trabajo y con la prevención del riesgo eléctrico. Se establece la capacitación en seguridad y salud del trabajo con aspectos específicos a los riesgos prioritarios, en nuestro caso particular de hoy, el riesgo eléctrico. La documentación y conservación de documentos y cada cuánto, qué situaciones se deben documentar, inspecciones, procedimientos, las mismas capacitaciones, formaciones, entrenamiento, etcétera, y por cuánto tiempo se deben conservar esos documentos, y también los procesos de comunicación. Comunicación no solamente de la empresa hacia los trabajadores, sino también de los trabajadores a la empresa. ¿Cómo fluye esa comunicación de esa política, de esos objetivos, de esos procedimientos, de esos planes y esos programas establecidos para el control del riesgo? Pero a su vez, ¿cómo sube también la comunicación de los trabajadores, donde se han identificado condiciones inseguras, actos inseguros,
fallas en los procedimientos, fallas en los programas, fallas en las capacitaciones que pueden llevar a accidentes o enfermedades. En el capítulo cuarto encontramos la planificación. En la planificación, entonces, encontramos la identificación de peligros, la evaluación y valoración del riesgo y obviamente el control de los riesgos. La evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cuál es el punto de partida, cuál es el punto cero en el que inicia una organización para empezar a revisar cómo se deben desarrollar los controles. La planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los objetivos y cómo se van a llevar a cabo. Y los indicadores del sistema de gestión. Aquí no estamos haciendo todavía el control, sino estamos haciendo la parte estructural, la parte de planeación. ¿Cómo nos vamos a medir? ¿De dónde se va a obtener esa información? ¿A quién debe fluir esa información? ¿Cada cuánto debe ser esa medición? Y eso se hace a través de una ficha técnica de los indicadores. En el capítulo quinto ya empezamos específicamente en la fase del hacer, la aplicación, la gestión de peligros y riesgos, la gestión de amenazas y emergencias y la gestión de salud. Entonces, revisamos elementos como gestión de peligros y riesgos, la medida de prevención y control de los riesgos a través de un esquema de jerarquización de los riesgos, cuáles son los más importantes. Normalmente, estos peligros, estos riesgos, estas condiciones como el riesgo eléctrico, espacios confinados y trabajo en altura siempre salen como prioritarios por el mismo concepto que les mencioné al inicio de la presentación de que son tareas de alto riesgo. Entonces, se determinan jerarquizados y prioridad para ser intervenidos. Cómo funciona el tema de los elementos de protección personal, el mantenimiento y los programas de vigilancia epidemiológica cuando estamos hablando ya de enfermedades y no de accidentes. Igual la prevención y preparación y respuesta ante emergencias, la gestión del cambio, porque hay que considerar que las situaciones son cambiantes, son dinámicas, equipos cambian, las normas cambian, las personas cambian, los procesos pueden cambiar y hay que estar preparado para esos cambios. Igualmente toma mucha relevancia el tema de adquisiciones, el tema de proveedores, el tema de confiabilidad en esos procesos de adquisiciones y también el tema de capacitación que debe ser integral para proveedores, trabajadores, tanto dependientes como independientes, admisión, contratistas, etcétera, etcétera, etcétera. Del capítulo quinto de la aplicación pasamos al capítulo sexto de la auditoría y la revisión por la dirección, que es la etapa o la fase de verificación. Allí, pues, el decreto 1072 en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo determina que se deben hacer auditorías para el cumplimiento, para verificar el cumplimiento de los aspectos del sistema de gestión e igualmente se debe realizar una revisión por la alta dirección. La alta dirección que no necesariamente es la gerencia de la empresa, la alta dirección puede ser el comité de gerencia, el cuadro de gerencia, las 2, 3, 4, 5 personas que determine la gerencia como alta dirección y como ente revisor de las acciones de seguridad y salud en el trabajo. Y asimismo, pues los procesos de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, porque hacen parte de cuáles fueron los resultados, hubo un accidente, hubo una enfermedad, hay una investigación, hay un análisis de causas y eso hace parte de una auditoría para los procesos de mejora, para que esa consecuencia, ese resultado que fue el accidente o la enfermedad, pues no se vuelva a presentar. Y por último está la etapa de mejoramiento, que son las acciones preventivas y correctivas y la mejora continua. Y en las disposiciones finales, pues ya podemos encontrar los temas de capacitación obligatoria, que hay que hacer un curso de 50 horas, que debe ser certificado por la ARL, por el SENA, por una entidad universitaria, las multas que pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y etapas de transición para la realización de los sistemas de gestión que ya están cumplidas todas de acuerdo al número de trabajadores, ya están totalmente vencidas. Ahora, para el sector eléctrico hay también normas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
Hace un par de años, en el 2019, salió la resolución 5018, que tiene por objeto expedir los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades ejecutadas en los procesos de generación de energía a través de fuentes convencionales y no convencionales de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano contenido en el anexo técnico de esa norma, que hace parte integral de la norma. Es decir, ese anexo técnico, a pesar de que es un anexo técnico, también es de obligatorio cumplimiento. Y el Ministerio de Trabajo, quien es el emisor de la norma, pues determina que va a realizar los ajustes y autorizaciones técnicas de los lineamientos en seguridad y salud del trabajo en esos procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica conforme al desarrollo científico, tecnológico e industrial. Y aunque seguramente, pues en la gran mayoría de empresas del sector manufactura, pues no son empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, pues sí es muy importante hacer una revisión de esta norma, conocerla, porque ahí hay muchos conceptos y muchos aspectos que están enfocados precisamente al control, a la identificación y control de ese riesgo eléctrico en ese tipo de empresas que el riesgo eléctrico hace es parte inherente de su función, de su acción. Pero eso no quiere decir que las demás empresas no deban hacer una revisión de esta norma como una buena práctica, porque cuando se determina un riesgo eléctrico como prioritario, pues allí hay unos conceptos fundamentales que es necesario seguir. ¿Cuáles son esos conceptos? Obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas y entidades que laboren en esos procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, cualquiera que sea su vinculación de empleado directo, contratista, cooperado, etcétera, pues deben desarrollar la planeación, ejecución, control y seguimiento necesarios para dar cumplimiento a esa resolución, a la legislación de seguridad y salud del trabajo y debe ser incorporada obviamente a los sistemas de gestión. La capacitación, asesoría, consultoría, asistencia, exámenes y en general en lo referente a seguridad y salud en el trabajo, que contrate se le debe proporcionar a una o varias empresas del sector eléctrico, solo podrá ser contratado por personal con licencia de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, como se conoce hoy. Ahora, si hay un entrenamiento técnico específico, pues claro, lo puede realizar una persona técnica con el conocimiento específico, siempre y cuando demuestre su idoneidad y competencia técnica, y eso siempre bajo la responsabilidad de la empresa. En actividades de construcción, operación y mantenimiento, donde se intervengan equipos e instalaciones eléctricas, pues debe ser planeada, programada y supervisada y ejecutada por personal debidamente capacitado, competente y habilitado. Para la ejecución de actividades complementarias o relacionadas con instalaciones o equipos eléctricos, como por ejemplo obras civiles, pues las puede ejecutar personal competente previamente advertido sobre los peligros y controles eléctricos. Y no se debe acceder a la infraestructura o instalaciones eléctricas sin una autorización del responsable de la misma, quien obviamente tiene que entregar la información relacionada sobre esas conductas. Y ahora, para terminar, algunas condiciones para trabajos en instalaciones eléctricas. Siempre al trabajar en instalaciones eléctricas se deben considerar las siguientes condiciones: el tipo de instalación, las características, su ubicación geográfica, el nivel de tensión, los riesgos que se pueden generar para las personas que intervienen, los sistemas de puestas a tierra, la presencia de atmósferas explosivas, los ambientes corrosivos, cualquier factor que pueda incrementar los riesgos para el personal, condiciones para para los trabajos eléctricos. Una persona debe tener siempre, perdón, en los trabajos eléctricos siempre haber un protocolo de comunicaciones previamente acordado o documentado. Las comunicaciones internas en el campo de trabajo y las externas siempre deben ser canalizadas por el jefe de trabajo, el supervisor o la persona responsable del trabajo. Y la empresa debe garantizar un sistema de comunicaciones para la ubicación del personal. Las comunicaciones son muy importantes porque una falla en la comunicación, pues la consecuencia en este caso puede ser un accidente fatal en el riesgo eléctrico. Y una persona no podrá dirigir y realizar trabajos en el mismo momento y lugar. Dos trabajos diferentes, dos trabajos simultáneos en condiciones de riesgo eléctrico, a menos
que tenga a cargo un único grupo de trabajo y con su participación no ponga en riesgo la seguridad de las personas, el medio ambiente o la infraestructura. Estas actividades de alto riesgo demandan la atención plena, la atención permanente, la atención constante de las personas que están a cargo de los procesos y dan para que una sola persona dirija y realice los trabajos en el mismo momento y lugar. Si hay varios trabajos, deben haber varias personas a cargo, específicamente, pero no se puede dejar a cargo de una sola persona. Muy importante que a través de Posipedia revisen la bibliografía que les queda allí documentada. Está la resolución, perdón, el decreto el decreto único reglamentario del sector trabajo que hemos mencionado, información técnica relacionada con seguridad y salud en trabajo, donde encuentra una información muy detallada del peligro y riesgo eléctrico, información tomada del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo de España, y asimismo la resolución 5018 del 2019, donde podrán revisar esos aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo en el sector eléctrico. Lo vuelvo a dejar con Lina ya para ir finalizando y cerrando esta sesión, donde vamos a encontrar nuevamente las preguntas del sondeo y esperamos que los conceptos hayan sido claros y los resultados mejoren. Vamos a ver. Lina. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, momento que cargue. Vamos a dar un momentico que cargue la pregunta del sondeo. Muy bien. El riesgo eléctrico en seguridad y salud en el trabajo hace referencia a herramientas y mecanismos de movimiento, B, contacto del cuerpo con corriente eléctrica, C, trabajo en alturas. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, 10 segunditos. Muy bien. Muy bien. Cerramos la primera pregunta, perdón. Y compartimos los resultados en sus pantallas. El 5% nos dijo A, herramientas y mecanismos de movimiento, 94% contacto del cuerpo con corriente eléctrica y 1% trabajo en alturas. Cuéntanos, Inge, ¿cómo nos fue? ¿Cuál es la respuesta correcta de esta pregunta? Muy bien, la respuesta correcta es la B, la gran mayoría acertaron, mejoramos como en 5 puntos en cuanto a la preevaluación. Definitivamente el riesgo eléctrico pues, tiene que ver con el contacto de la energía eléctrica a través del cuerpo. Seguramente la confusión puede estar porque los mecanismos móviles o el trabajo en alturas hay riesgo eléctrico normalmente, pero no necesariamente en todo trabajo en alturas hay riesgo eléctrico. Entonces, definitivamente la respuesta correcta es la B, el contacto de energía eléctrica con el cuerpo humano. Perfecto, bueno, muy bien. Vamos entonces con la segunda pregunta. La seguridad y salud en el trabajo se relaciona con el riesgo eléctrico. A, identificando y evaluando el peligro eléctrico. B, controlando el riesgo eléctrico. O C, las respuestas A y B son correctas. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, 10 segunditos para que contesten. Muy bien. Y cerramos la segunda pregunta.
los resultados en sus pantallas. El 6% nos dijo identificando y evaluando el peligro eléctrico, 2% controlando el riesgo eléctrico y el 92% nos dijo que la A y la B son correctas. Cuéntanos, Inge, cómo nos fue con esta. Muy bien, igualmente aquí crecimos mucho más, crecimos como unos 12, 13 puntos. Todas las respuestas son correctas, pero la más correcta de todas es la C, donde la A y la B es correcta, porque tanto identificar y evaluar el riesgo es correcta, como también controlar el riesgo. Entonces, ahí la respuesta acertada es la C, donde obtuvo el mayor puntaje, que es la A y la B eran correctas. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ya para cerrar, vamos con la tercera y la última. Bueno, los veo muy pilos, muy pilos. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene las siguientes fases. A, planear, hacer, verificar y actuar. B, organizar, inspeccionar y controlar. C, presupuestar, ejecutar, evaluar y mejorar. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, 10 segunditos. Listo. Y los resultados en sus pantallas. El 83% nos dijo planear, hacer, verificar y actuar. 8% organizar, inspeccionar y controlar. Y el 9% nos dijo presupuestar, ejecutar, evaluar y mejorar. Así que, ingeniero, cuéntanos cómo nos fue con esta última pregunta. Bueno, aquí crecimos con unos 30 puntos en cuanto a la evaluación inicial, que apenas había como un 50. 51 tuvimos en la primera. Sí, señor. Las otras dos estaban muy repartidas, como les dije a lo largo de la presentación, todos los elementos que estaban allí hacen parte de un proceso administrativo, pero cuando hablamos específicamente de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dejamos claro que eran 4 fases: planear, hacer, verificar y actuar. Por lo tanto, la respuesta correcta era la A. Bueno, muy bien. Nos fue muy bien el día de hoy con el ingeniero Julio. Ingeniero, muchas gracias, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Y bueno, esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión con la siguiente sesión. Lina, mucho gusto, muchas gracias, y a todos los participantes, muchas gracias por estar pendiente, muchas gracias por sus respuestas, y los esperamos en las próximas sesiones de esta ruta del conocimiento en prevención de riesgos eléctricos. Claro que es, ingeniero, así es. A todos, por supuesto, muchas gracias por su participación. Yo, como siempre, los sigo invitando a que participen de todas nuestras acciones educativas. Ahorita a las 6 de la tarde los esperamos en nuestro Muévete y Contágiate de Prevención para que vayamos cerrando el martes con toda la actitud, con toda la energía positiva. Y mañana recuerden que desde las 8 de la mañana los estaremos acompañando. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.